Pues nos encontramos en el despacho de Manuel Broseta Pont. Aquí es donde él trabajaba y donde tenía muchas reuniones. Ahí está su mesa de trabajo. Precisamente este despacho pues ya se le había quedado pequeño, iba a cambiar a uno más grande, lo tenía todo preparado y no pudo ser. Se frustró. Y esta es la sede de la Fundación Broseta en estos momentos. Bañeres de Mariola, calle Felipe V, lugar de nacimiento de Manuel Broseta. Nos encontramos en su casa natalicia. Él nació aquí en el 32, justo detrás del Teatro Principal. El municipio el primero de la provincia de Alicante, al que mi abuelo fue desterrado por haber sido alcalde republicano de Bañeres. Y aquí conoció a mi abuela y nacieron mi padre y su hermana Julia. Estuvieron unos años y bien jovencitos fueron a Valencia a estudiar. Yo estuve en Alicante haciendo el bachillerato, él estuvo aquí en Valencia, él hizo todos los estudios aquí en Valencia. Mi cuñado era una persona muy brillante en los estudios. Y una vez, no sé si en segundo o en tercero, sacó un notable, solo. ¿Y cómo se puso su padre? Cuando él acabó, se fue a Madrid a hacer el doctorado. Y entonces habló con un profesor que se llamaba Garrigues y le hizo ayudante suyo. Allí hizo el doctorado y entonces la ilusión de él era hacerse catedrático. Y yo, lo que me asombraba de él es la fuerza de voluntad y además y la capacidad de asimilación, porque eso yo lo he visto en muy poquita gente. Estuvo en Madrid hasta que sacó la cátedra. Y cuando sacó la cátedra ya se vino aquí a Valencia. Nos casamos el mismo año, él en abril y yo en noviembre. Al principio pues salíamos mucho, los dos matrimonios, a todos los sitios, al cine, a comer, aquí y allá. Una persona normalísima, Hablaba muy bien con todo el mundo, nos reíamos, contaba chistes, en fin. Pero cuando ya Mauro empezó a subir, entonces la convivencia con él fue un poquitín distinta. Yo conocí a Manuel Broseta en la Facultad de Derecho, fue mi profesor de Derecho Mercantil. Y entonces era un profesor fantástico, ¿no? Que nos fascinaba a todos. Yo entré en la universidad en el año 1974 y el profesor Broseta era uno de los profesores jóvenes de más prestigio. Lo que más recuerdo es que explicaba las cosas muy claramente y el derecho mercantil no es fácil. Siempre decía que la claridad es la mejor cortesía del profesor universitario y lo practicaba. Pues un profesor innovador, muy innovador para aquella época. Nos hacía sentirnos importantes. El importante no quería ser él, quería que fuéramos nosotros, sus alumnos. Nos obligaba, entre comillas, con un magnífico manual que tenía, a leernos el tema que se iba a explicar en clase, con lo cual él realmente no explicaba. Era lo que después se llamó y se llamaban en aquel momento las clases dialogadas. Fue decano de la Facultad de Derecho, dimitió en protesta por la detención de algunos estudiantes. Encabezaba en la universidad y fuera de la universidad pues la oposición a la dictadura. Eso para un chavalín de 18 recién cumplidos pues era todo un aliciente. Una persona luchando por la democracia, teniendo planteamientos a nivel autonómico que entonces era la preautonomía y bueno, pues era una figura muy respetada. Conocí a Manuel Broseta allá por el principio de los 70, cuando había ya una cierta movimiento, efervescencia política. Él era un catedrático prestigiosísimo.
Yo estaba subdirectora en las provincias. Empezó colaborando con cosas muy sesudas sobre mercado común y historias de esas, más relacionadas con su especialidad, pero fue derivando hacia la política. Y sus artículos dominicales se convirtieron en una sensación total en Valencia, porque era un lenguaje nuevo, muy directo, de una persona sumamente prestigiosa. Se fue forjando una personalidad política prácticamente indiscutible. Todos los partidos lo querían. Eso significaba que podía militar con ellos. Pero bueno, llegó el momento de la democracia y él, pues al final, acabó militando en la Unión de Centro Democrático, aunque él no pertenecía a ningún partido político. Se presentó a las elecciones del Senado en 1979, salió senador y luego fue elegido secretario de Estado para las comunidades autónomas. Él era un autonomista convencido y él luchó mucho por la autonomía valenciana, muy independiente, muy libre pensador, se llevaba muy bien con personas de ideas políticas diferentes, porque él luchó precisamente por eso, luchó por una España de democracia y de libertades. Fundamentalmente es un hombre de la transición, ¿no? Él aporta una visión muy ponderada de la vida política, muy facilitadora de los acuerdos, facilitadora de los compromisos, facilitadora del diálogo. Es defensor de una España descentralizada, pero al mismo tiempo de una España ordenada, defensor de posiciones abiertas y de posiciones centristas. Roseta tenía claro lo que era en este mundo, era un socialdemócrata, un hombre liberal. Pero bueno, pues hablaba claro. Y como además tenía tanto prestigio, no se atrevían con él. Abandonó la política ya pues, en el año 82, cuando UCD se desmembra, se dedicó a la universidad y a su despacho de abogado. Pero Manuel Roseta iba a volver a la política. A partir de 1989-90, en el que yo soy presidente del Partido Popular, él empieza a interesarse por el posicionamiento del partido, de un partido profundamente centrado, profundamente heredero de la UCD, y empezamos a tener conversaciones porque él tenía un cierto interés en intentar saber las posibilidades que tenía de un retorno a la vida política a través del Partido Popular. José María Aznar le pidió que si no quería ir al Ayuntamiento de Valencia, que fuera como candidato número 1 a las elecciones generales de 1993 para, posteriormente, en el 95, ser el candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana. Tuve con él estrecha relación y muchas conversaciones durante aquellos años, hasta poco antes que desgraciadamente lo asesinasen. Poco a poco empezó lo de ETA. Me acuerdo que mi mujer fue un día a verlo al despacho, bajaron al garaje, que estaba todo oscuro, mi mujer le dijo, oyes, aquí cualquier día te va a pasar algo en este garaje. Dice, si me hubieran querido matar ya me hubieran matado. Contestó él, dijo, pues debes de llevar escolta. Dijo, no quiero llevar ni a nadie detrás de mí. Y no quisieron llevar escolta. Pues recuerdo que la última vez que estuve con él fue el 13 de enero, porque en el Club de Encuentro dio una conferencia a Carmen Posadas. Y después tuvimos una cena con Carmen Posadas. Vino el asesinato y como comprenderá, pues la familia, cómo quedamos todos, sobre todo su hermana, o sea, mi mujer. Pues le costó asimilarlo todo. Yo creo que entonces ya empezó a estar un poco enferma por el choque que le supuso la muerte de esa forma a mi mujer. Lo primero que me llega es una llamada de teléfono, no había móviles, para decirme, han atracado a Roseta en el Paseo Valencia al Mar y lo han herido. Esa llamada, 2 minutos después, decía, ha sido ETA y lo han asesinado.
Las fuerzas de seguridad del Estado atribuyen al comando itinerante que dirige el histórico miembro de ETA, José Luis Urrosolos Istiaga, el asesinato esta mañana en Valencia de Manuel Broseta, catedrático de Derecho y ex secretario de Estado para las Autonomías durante los gobiernos de la UCD. Pues llamaron que había aparecido una persona asesinada, muerta, en Blasco Ibáñez. Nada más llegar, estaba el cadáver allí, empezamos a mirar. Y un inspector de policía me dijo que si lo conocía. Le dije, hombre, claro, ¿tú puedes identificarlo? Y dije, pues sí, claro. Y lo identifiqué. Lo identifiqué con gran dolor, de verdad, porque yo le tenía aprecio. Todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo en la facultad, cómo estábamos en una clase de Derecho Internacional Público, y en eso pues entró pues, uno de los bedeles para decirle a la profesora que estaba dando la clase lo que había sucedido. Lo dijo así al oído, y entonces la profesora inmediatamente suspendió la clase. El asesinato fue una conmoción total y absoluta, no solo en Valencia, en la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional. A mí me dolió, porque además, aparte de un magnífico profesor, era una persona que tenía una trayectoria, ya se veía por la que llevaba y la que le quedaba para adelante, muy importante y yo creo que muy transformadora, no solamente para la Comunidad Valenciana, sino para todo el Estado español. Y los criminales hicieron que España perdiera un valor importante que ya lo había demostrado, pero sobre todo un valor importante para el futuro importante de los años que venían por delante, que sin duda Manuel Broseta hubiese aportado pues, muchas cosas y muy positivas. Recuerdo que cuando éramos pequeños y vivíamos en Álvaro de Bazán, la primera época de Álvaro de Bazán, que los sábados yo a veces me iba con él a la facultad, porque él los sábados por la mañana iba al despacho de la facultad, y los domingos él normalmente por las tardes se iba o al despacho o a acordar. Luego había una época que se iba a las provincias a hablar con María Consuelo Reina, y cuando era subdirectora y con el director. Bueno, pues esta era la facultad de papá, ¿no? Sí. Aquí entró de catedrático en 1962. Y fue decano, aquí no dejó entrar a los grises. Bueno, y la noche que murió Franco, que llamaron a casa, avisaron que iban a ir a detener a elementos subversivos. Sí. Nuestro padre, uno de ellos, y tuvo que coger el coche e irse a un descampado en Puebla de Farnals y pasó allí la noche. Bueno, ese fue el momento. Sí, hemos tenido episodios de esos de niños jóvenes, como también la del 23F. Sí. También papá encerrado en el Congreso de los Diputados, tú acuartelado. Y de hecho de aquí, pues el día que lo asesinaron, pues él salía de aquí, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos? ¿Te acuerdas, Pablo? Va a ser 30 años ya. ¿Cómo olvidarlo? ¿No? Lo que suponía y supuso esto en la vida de papá. Uno de los días más duros de nuestra vida, yo creo. Pues la verdad es que sí. Me traen unos recuerdos tremendos. Yo me acuerdo, fíjate, cuando llegué aquí, que vine de California, de San Diego, y bajé del avión, nos vimos todos en el aeropuerto, fui a casa, me cambié y me trajeron aquí donde ya estaba papá, ahí en el Paraninfo, y la verdad es que fue muy duro. Sí. Pues la tradición manda que cuando fallece un catedrático en circunstancias como las de papá, pues sus compañeros catedráticos le hicieron un homenaje que era dar unas vueltas
al claustro renacentista en este en que estamos, llevando su féretro a hombros. Una cosa muy bonita. El día de la capilla ardiente aquí para mí es uno de esos días. De hecho, creo que no había vuelto a entrar nunca. Me viene a la memoria las facciones, las caras de descomposición de toda la gente que estaba aquí. Es decir, era un atentado, evidentemente, como todos, no esperado, pero quizá, además, que fuera sobre la figura de Manuel Broseta, convulsionó, aparte de a la sociedad en general, a todo el entorno universitario. Yo sí que recuerdo las caras que había aquí dentro, ¿no? De incomprensión, de dolor. Y luego al día siguiente de la capilla ardiente, cuando lo sacaron, había miles de personas, una muestra del cariño que mucha gente le tenía a papá, ¿no? Ese elemento educacional en el cual sentimos todos la obligación, por una parte, de ser felices, o sea, de intentar serlo, y de sobreponernos a algo para lo que evidentemente nadie está preparado, ¿no? Yo recuerdo como papá muchas veces nos decía, mirad, de momento vida que se sepas, hay una, esta es la que se vive. El trabajo, la distancia, la entrega, mis hijos, lo más preciado de mi vida. No fui lo suficientemente cariñoso. Creced fuertes, seguros, perseverantes. Esta es mi herencia. No hay que probar fortuna, ni en cartas ni en loterías. Tenéis todo para ser felices. Juegos de manos, juegos de villanos. Javea, el paraíso, la paella, los amigos y el buen vino. Las pelis de Rita Hayworth, la música de Mahler o de Joan Baez, quedarme dormido leyendo un buen libro y soñar que navego con vosotros en un velero por el Mediterráneo. No hay tormentas que nos detengan. Cuando se crea la fundación en 1992, entonces se quiso mantener vivo su recuerdo, su legado. Se decide instituir un premio a la convivencia. Decide conceder ese premio al movimiento Gesto por la Paz. El premio Manuel Broseta para Gesto por la Paz fue un impulso para seguir, porque desgraciadamente la coordinadora tuvo que seguir durante muchos años más, concentrándose en silencio en las plazas de Euskadi y de Navarra y haciendo muchísimos más actos. Llevábamos 6 años de andadura en Gesto por la Paz, concentrándonos en las plazas, en las universidades, en los centros educativos. Fue una experiencia muy bonita el estar en Valencia y el compartir con esa familia que tanto había sufrido, porque lo sabemos que las víctimas durante muchos años han seguido teniendo y seguirán teniendo ese dolor y ese sufrimiento. Sinceramente creo que era un reconocimiento a la ciudadanía de a pie, que dio un paso adelante frente a mucho miedo que había entonces y a mucha indiferencia también. Y bueno, pues hoy la Fundación Broseta creo que tiene una actividad muy intensa dirigida en 3 frentes. El primero es el de la convivencia, que se materializa en la concesión anual del premio a la convivencia. Convivencia encierra muchísimas otras cualidades. Es democracia,
es respeto, es saber escuchar, es saber persuadir, convivir, es consensuar, es tratar de llegar a acuerdos, es pensar en definitiva que nadie está en posesión de la verdad. Tratamos también de sensibilizar a la población del fenómeno del terrorismo. La línea de trabajo debe de ir justamente en que estas generaciones que desconocen pues, que aquí ha habido terrorismo, que ha habido intolerancia, que hubo una dictadura, quiero decir, etcétera, etcétera, hacerles ver, yo creo que hay cuestiones como son la tolerancia, la convivencia, el respeto, que es parte de esa herencia, por supuesto, la cultura del esfuerzo, en el entorno académico, universitario, en el laboral, en cualquiera, ¿no? Quiero decir. También tenemos un programa de educar para la ciudadanía, formar profesores para que estos a su vez formen a los alumnos de secundaria. Una segunda sección que tenemos, o frente que tenemos en la Fundación, es la de Derecho Constitucional y Autonómico, porque queremos conservar ese espíritu del 78. También tenemos el Premio de Estudios Jurídicos Universitarios, con el que tratamos de distinguir al mejor estudiante de Derecho de las universidades de la Comunidad Valenciana. Yo tuve la fortuna de que fui el primero, que esto fue en el año 95, y recuerdo bueno, pues que había presentado un trabajo y luego pues había una dotación económica, pero sobre todo era por el prestigio de poder tener ese galardón como también un broche al final de mi carrera. El abogado es un profesional que está en el mundo, y el mundo es decir, que tiene que importarle todo, no puede ser únicamente un técnico. Manuel Broseta era un ejemplo en eso. El respeto es una cosa de igual a igual, y eso es lo que fundamenta la democracia a la que Broseta sirvió hasta sus últimas consecuencias. Que el respeto a la tolerancia no significa no creer en nada, sino que al contrario, creer firmemente en los valores de la libertad, en los valores de la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos, o las economías abiertas, en aquello que produce que la vida sea mejor para muchas personas, ¿no? Porque eso al final es el legado de un profesor también de Derecho, de un catedrático de Derecho Mercantil. La Fundación yo creo que tiene gran futuro por dos razones. En primer lugar, porque es una fundación que se constituyó en recuerdo de Manuel Broseta, y por lo tanto ese recuerdo va a permanecer vivo, y por eso tratamos de transmitir quién fue Manuel Broseta y sobre todo qué valores representó a la gente joven, para que lo sepa. Yo creo que las palabras correctas o esos dos valores fueron libertad y responsabilidad y rigor en el trabajo. Yo hablaría de una permanente búsqueda de la excelencia, excelencia académica, excelencia en su profesión, excelencia en la política. Yo creo que papá, si viviera, una de las cosas que le preocuparían es hacer ver que la libertad no surge por combustión espontánea, que hay que cuidarla, que hubo gran parte de la sociedad española de aquella época que luchó, trabajó y se esforzó porque tuviésemos lo que tenemos hoy, que eso hay que cuidarlo,